Y déjeme saludar a alguien a quien queremos mucho, a quien respetamos mucho. Yo estoy preocupado por lo que me contó, que a su vez es una preocupación. La gente está con el Jesús en la boca y está tomando decisiones, creo yo, le voy a preguntar a ella, a ver qué piensa, equivocadas. Las familias que por miedo están abandonando incluso sus casos migratorios, cuando es todo lo contrario lo que deben hacer, buscar arreglar con las leyes que existen, porque ahorita todavía pueden arreglar con lo que hay. Las leyes no han cambiado, la actitud sí. Donald Trump y su tono, obviamente, pero las leyes no han cambiado. Por eso me preocupa mucho que ver preocupada a la abogada Lourdes Monteagudo, quien junto a Nayacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, nos dicen, oye, hay que sonar la campanita de alerta para la comunidad. La gente no puede dejar tirados sus casos de inmigración porque es lo peor que se puede hacer en este momento histórico. Abogada, ¿cómo está? La saludo con mucho gusto. Aquí igualmente, Vicente, pues como tú, un poquito preocupada porque verdaderamente vemos, ¿no? De que hay personas que yo sé que por el miedo, por todo lo que está pasando con el señor Trump, que por cierto, por fin se está viendo que el movimiento de él se está yendo en contra de él, por lo tanto, pues hay una esperanza, ¿no? Pero me da mucha pena porque vemos que hay muchas personas que por miedo, por susto, por todo lo que hemos pasado en estos meses, están queriendo abandonar sus casos, casos que ya han entrado al sistema migratorio, y si ya si ha pasado así, que ya entró al sistema migratorio, es lo peor que pueden hacer porque ellos ya están entonces en el sistema de inmigración y si no, si se sigue el caso oficialmente, entonces lo que ellos pueden hacer es ir a buscarlo en la casa porque ya saben dónde están y saben que son indocumentados. Entonces, pues es ese grupo que ya está en proceso migratorio, que ya llenó solicitudes y que ha estado esperando porque se ha estado demorando mucho, ¿no? Los casos de principio a fin, pues van a estar en mucho peligro. Pero además, entonces vemos que muchas personas que pudiesen comenzar sus casos y que por lo que sabemos y vemos y hemos visto entre todo este tiempo que ha estado el señor presidente con todas las barbaridades que ha hecho, ha seguido completamente bien y completamente haciendo lo que debe, dándole las residencias permanentes a los que han pedido, que llenan todos sus todo lo que se necesita para poder llegar a eso, o todos los que han pasado de ser residentes a ciudadanos, también todo ese sistema ha seguido moviéndose sin ningún problema y lo hemos estado nosotros viviendo todos los días, porque sí, desde el principio pues todos estábamos un poquito asustados de que cambiaran ciertas cosas, pero no han cambiado nada y las personas que están en procesos han pasado por el proceso y han llegado a su fin, sí, con un poco más de tiempo, es decir, más demorados. Y pues me preocupa de que vemos de que hay muchas personas que dicen, no, mejor esperamos, porque con esto que está pasando, ¿qué pasa si empezamos y después ya no sirve? Pues no, eso no está bien, porque verdaderamente, ya te digo, no ha cambiado el sistema verdadero de llevar a una persona que es indocumentada, pero que tiene cómo arreglar y llegar a la residencia. Ese proceso no ha cambiado, al contrario, se ha seguido moviendo y hasta cierto punto mejor que antes, porque se ve que están como más organizados. Pero sí nos da mucha pena porque sabemos que hay tanto miedo en la comunidad de que ha hecho que las personas pues piensen de que lo mejor es abandonar lo que tienen o no seguirlo. Me imagino que algunos están empacando y yéndose para México o de donde sea que hayan venido, pero me preocupa mucho y sí, por eso quería contártelo para que hablemos de esto, ¿no? Porque me parece que es cuestión del miedo que hay en la comunidad. Y yo lo comprendo, no es que no lo comprenda, al contrario, pero si yo pensara que de verdad
las personas que pudiesen arreglar no van a poder arreglar y que van a estar trabadas en el sistema, yo misma se los diría, porque para qué decirle una cosa, una mentira, ¿no? Cuando verdaderamente es al contrario, hemos visto, porque lo hemos estado viviendo desde el primer día que el señor Trump comenzó con todas sus barbaridades, hemos visto que en la parte de cómo funciona el sistema para llegar a hacer los trámites migratorios, no ha cambiado y al contrario, hasta como que se mejoró un poco porque en algunos casos, bueno, en muchos casos, no se ha estado demorando tanto como se estaba demorando con anteriormente, aunque sí se demora y nosotros sabemos que se demora y a veces le tenemos que decir a las personas, no se preocupen, la demora no dice nada malo, lo que dice es que están moviéndose, que no tienen suficiente gente para hacer todo lo que se tiene que hacer, pero si uno está ahí ya en la línea y uno sabe que esa persona tiene todo lo que necesita para llegar al final y tener su residencia permanente o llegar a la ciudadanía, entonces no nos vamos a preocupar tanto porque sabemos que ha estado pasando muy bien hasta ahora, todo ha estado pasando muy bien, pero me preocupa, quería, pues por eso te lo mandé a contar y querías que hablar de esto acá en el radio. Claro, Hay y mucho, permítame, porque a lo mejor hay personas que ya tienen su proceso uh-huh, abierto, a lo mejor ya incluso tuvieron una evaluación de su caso con ustedes uh-huh, y que a lo mejor hace sentido lo que estamos hablando, porque ojo, a ver, si usted abrió el caso, ya abrió también la puerta, si me permítame decirlo así, la puerta de su casa a las autoridades de inmigración. Yo creo que la recomendación es que vaya hasta que termine el caso para que exacto. pueda conseguir una protección, ¿no? Los papeles, ya sea el permiso, ya sea la residencia o incluso aquellos que han buscado la ciudadanía. Yo le pido, por favor, es más, apenas estaba platicando con mis tías, abogada de un primo que vive allá en Estados Unidos. Le digo, oye, ¿ya se hizo ciudadano el primo? Me dice, no. Le digo, ¿qué está esperando? ¿Qué está Exacto. esperando? Y si me está viendo y escuchando mi primo, sabe, tú sabes que me estoy refiriendo a ti. No voy a dar su nombre para no a- No, no te pongas a hacer eso. abochornarlo, diría mi mamá. Pero bueno, a la gente que nos está viendo y escuchando, llamen, llamen, hagan su cita para una evaluación de su caso sin costo. Y si ya tienen la evaluación y si ya tienen el caso, pues ya, es pues cuestión de ponernos las pilas, avanzar. El número es 773-847-6465 desde cualquier parte de Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Miami, desde Arizona hasta Texas, desde Atlanta hasta Wisconsin, desde Nueva York hasta Arkansas, donde nos esté viendo y escuchando, marque 773-847-6465. Y si está en México, recuerde que también le pueden ayudar con sus casos. Marque 001 al principio o más uno al 773-847-6465. Primero, más uno o 001. 773-847-6465, abogada. Sí, mira, yo comprendo, ¿no? De que hemos pasado unos meses bastante fuertes con el señor presidente y todo lo que ha hecho, pero fíjate que se le está desmoronando todo también al señor presidente y hasta personas que fueron las que verdaderamente dirigieron algunas de las barbaridades más grandes, ya las han votado de ahora de estar como parte del sistema de lo que está, se supone, lo que estaban ayudando a Trump. Ya los votaron porque son gente que rompieron las leyes. Ellos están verdaderamente hicieron cosas que no deberían haber hecho y va a haber un futuro no muy lejano donde va a haber consecuencias para ellos. Lo único que el sistema americano tiene muchos pedacitos que entonces se tienen que movilizar de acuerdo a lo que ha pasado, ¿no? Pero eso no quiere decir que sistemas que verdaderamente siguen moviéndose, no se sigan moviendo y se sigan moviendo bien. Y es donde nos preocupamos porque cuando ya termine el mandato el señor presidente de una manera u otra, pues vendrá otro presidente, pero no sabemos para dónde vaya ese presidente. Entonces,
si tienen oportunidad de arreglar ahora, donde, aunque el señor presidente sea el presidente, y le estamos diciendo que nosotros que hacemos esto todos los días, vemos que los casos se pasan y se están llegando a su fin bien. Entonces se lo decimos para que no se queden atrás y decidan, ya sea cancelar casos que ya comenzaron, que hace que entonces pierdan dinero, tiempo, pero lo más importante de cancelar el caso es de que ya ellos saben que usted existe y saben dónde está. Entonces, si usted se quiere cancelar el caso, por lo menos piensa entonces en regresarse a su país, porque no va a poder estar bien mientras esté este presidente y esta organización que tienen de irse en contra de los inmigrantes, Y porque ya usted ojalá, está abierto a ellos. y ojalá que entiendan que la información es poder y que desde hace muchos años hicimos el compromiso, la abogada Lourdes Monteagudo, Ana Yacín Vázquez como presidenta de Asociados de México, su servidor como director de Sin Censura, de apoyar con información. Mire, por ejemplo, hay gente que dice, oye, pero si el ITIN me sirve para hacer los impuestos, ¿por qué no me sirve para trabajar? Imagínense, todavía hay personas que están confundidas. Pues obviamente no se puede usar el ITIN para trabajar, pero eso no significa que usted pueda descalificarse o calificarse. Mire, ambas son preocupantes. Si usted se descalifica por lo que le dijeron. ¿Y qué tal si la abogada le dice, sí, sí se puede? Además, ahí está Ceci, que dice que da fe. Ella, la abogada dice, no tomamos casos que no podamos resolver. Pues ahí está, podemos nosotros dar fe de eso. Ahora, imagínense, ¿no? Me descalifiqué por años, dije que no, a lo mejor no calificaba y sí califico. Y lo peor es que usted diga, sí califico, sin la asesoría profesional, y que su hijo o usted mismo vaya a abrir el proceso en internet y se meta en un broncón, como nos lo ha dicho hasta el cansancio por años la abogada. Cualquiera de las dos, sin información, es preocupante. Si se califica o se descalifica. Por eso necesita la asesoría profesional. No sé si lo dije bien, abogada. Sí, lo estás diciendo perfectamente bien y verdaderamente es lo que nos preocupa, ¿no? De que es muy importante que las personas que me escuchan entiendan de que cuando yo digo de que vengan, que llamen a hacer una cita con nosotros para que tengan una evaluación del caso, es porque para nosotros es muy importante que nadie haga nada con inmigración si no saben que van a poder pasar por todo lo que se tiene que pasar y llegar a tener lo que ellos necesitan o quieren. Para nosotros es como nuestra manera de proceder de siempre, donde le decimos, vengan a tener esa evaluación, porque cuando oímos su caso, oímos lo que tiene, oímos lo que puede ser que sea no tan bueno para ustedes, se lo podemos explicar y le podemos decir, sí, usted puede por esto, por esto, por esto, ya tiene todo esto, esto es lo que necesita de documentación, esto es lo que ellos cobran, le damos toda la información antes de hacer absolutamente nada, pero sabiendo que si le decimos que lo haga es porque va a poder llegar al final. Aunque se demore el proceso, que siempre se ha demorado, siempre son procesos demorados, pero sí van a poder llegar al final. Y si algo sucediera en el medio, que vamos a poner, sean arrestados por inmigración o lo que sea, porque han estado en un grupo y de buenas a primeras los arrestan, cuando ya llegue a un juez o cuando llegue al sistema donde se hacen decisiones, el hecho que ya usted está en proceso, que ya tiene una manera de que sabe, que ya está visto que se puede quedar porque tiene parientes que lo puedan pedir, por todas las cosas que se tienen que demostrar cuando uno empieza un proceso, entonces ellos lo tratan diferentes. Pero fíjese, hemos visto en todo este lío que se formó con el señor presidente en estos meses, que ninguna de esas personas que pudiesen, que sabíamos que podían hacer sus casos, que hayan de alguna manera no podido hacerlo o que se lo hayan cancelado o algo así. Todos han podido llegar a su fin perfectamente bien, que es lo que nos da a nosotros la posibilidad de decirle claramente, vengan a hacer sus evaluaciones.
cuando hacemos la evaluación se lo decimos claramente, sí, usted puede por esto, por esto, por esto, y esta es la manera que se tiene que llegar, esto es lo que necesita, esto es lo que se va a tener que mandar a inmigración, todo lo demás. Y así mismo se lo decimos si vemos que no puede, porque cuando alguien me dice algunas cositas que cuentan, ¿no? De que cuántas veces entraron a los Estados Unidos ilegalmente o han estado en los Estados Unidos bastante bien, pero resulta que tuvieron problemas con la ley o han sido arrestados. Muchas cositas que nos cuentan cuando estamos ya en la conversación de la evaluación del caso, entonces podemos decirle, bueno, usted cree que debe, que usted piensa que usted puede, pero usted no debe hacerlo, porque cuando llegue el momento y ellos vean que usted tiene esto, vamos a tener problemas con antecedentes de violencia doméstica o que le arrestaron porque robó algo en una tienda, pero después le quitaron el caso. Todas esas cositas pueden usarse en contra suya. Pero Claro. si esas evaluaciones se hacen antes de hacer nada con inmigración, eso es lo que se debe hacer para no empezar algo que después pueda ser usado A contra ver, uno. por ejemplo, abogada, dice Santos María Velázquez, dice, mi green card no ha llegado, tengo casi un año. ¿Qué puedo hacer? Porque mi visa se vence en mayo. Bueno, en ese caso, verdaderamente lo que está pasando es que se están demorando muchísimo en hacer los procesos porque no tienen gente suficiente que sepa y conozca el sistema y entonces lo que antes se demoraba, vamos a ponerle 2 meses, ahora se demora 6 porque las personas que están tratando con los papeles y esas cosas no saben lo que están haciendo. Pero lo que hemos visto es de que aun cuando parece que estuvieran así medio mal, resulta de que sí sucede y sí pasa y sí llegan a tiempo. Se demora si es que una persona está en un proceso, pero no quiere decir que eso hace que no pueda o no deba quedarse tranquilito esperando su residencia. Ahora, para las personas que tienen esos permisos de trabajo y todo, lo que vemos es que les mandan una carta de buena primera, aparece una carta diciendo fulanito de tal está en proceso y no le cancelen porque estamos procesando su proceso. Entonces vemos que hacen algo para ellos mismos tratar de recuperar el hecho de que ellos mismos se están demorando tanto que a la persona le está afectando. Pero no, uno no puede decir si porque tengo esto ya puedo hacer otras cosas. Vamos a suponer eso del permiso de trabajo y llegar a la residencia son dos cosas completamente diferentes. Y lo que uno tiene que saber es por qué es diferente, por qué se pueden hacer ciertas cosas y no se pueden hacer otras. Pero cada persona, cada familia, cada vez que tenemos una evaluación, es como un mundo diferente. Tenemos que oír exactamente lo que la persona ha vivido, lo que ha hecho, lo que ha podido hacer, lo que no ha podido hacer, quién tiene en la familia que lo pueda ayudar, todas esas cosas para poder decidir si usted puede y esta es la manera que va a poder hacerlo. Y cuando hacemos esas evaluaciones, también le decimos, y esto es lo que básicamente se está demorando hacerlo, esto es lo que ellos cobran, esto es lo que usted va a tener que hacer para poder mantenerse bien todo este tiempo, para poder no hacer algo en el medio que pueda quitarle el beneficio que va a poder, que va a empezar. Todo eso lo hacemos cuando estamos en las evaluaciones, pero hay muchas personas que están decidiendo basado en miedo, no en que sí o que no, sino en miedo. Ahora, asimismo les digo, si vienen y le hacemos la evaluación y le decimos no lo toquen, no hagan nada, es porque hay algo en lo que nos cuentan que van a ser usado contra usted. Y para usted puede ser que usted piensa que no es una cosa tan problemática, pero sí lo es, sobre todo si es múltiples entradas en los Estados Unidos donde ustedes pasaron y sí ellos tienen ya en su sistema fotos de ustedes, a las huellas de ustedes, o si ya empezaron un caso que después lo dejaron porque ya sea no quisieron o les dio miedo o alguien les dijo que no lo hicieran así, sino que tenía que hacerlo asado y ustedes no sabían qué hacer y lo siguieron. Si ya están metidos en el sistema, la computadora saca eso y se los va dando a los oficiales de inmigración. Esta persona no tiene esto, no tiene lo otro. Y aunque parezca raro, pero así es. Entonces, dependiendo de quién es el administrador oficial, es decir, el presidente,
hay presidentes que han ayudado con diciendo, bueno, no hagan esto si la persona puede demostrar esto otro. Pero este presidente, él quiere que se use todo en contra de uno. Entonces, si uno ya está metido en el sistema, si su hijo o su hija llenó una solicitud y no ha oído nada de esa solicitud, o si usted mismo llenó la solicitud y no ha oído nada, y no ha tenido ninguna manera de poder saber qué verdaderamente tiene su caso de bueno o de problemas, entonces ahí es donde están las personas como trabadas en el medio. Para las personas que vienen con nosotros, nosotros podemos decirle sin equivocación ninguna, sí usted puede y esa es la manera que se tiene que hacer y esto es lo que se está demorando y esto es lo que cuesta y esto es lo que hay que comenzar hoy o mañana, pero no se puede demorar mucho más. Ya después que empieza no puede salirse no puede salir de lo que está haciendo porque entonces ya ellos tienen toda su información. Pero mientras tanto, la gente lo que nos dice es que tienen miedo. Y el miedo es lo que ellos quieren que uno tenga para que uno se vaya por su propia cuenta o uno no siga haciendo lo que uno debe hacer por su propia cuenta. Entonces, eso va en contra suya porque ellos después cambia el sistema y entonces usted dejó de hacerlo o usted empezó a hacerlo, lo canceló y entonces ellos ya lo tienen en el sistema y no tienen que hacer mucho para decir esta persona debe ser deportada. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a hacer las cosas como uno debe, que es llevando la información a nosotros, si usted puede llegar a nosotros, sino a alguien que sea un abogado de inmigración, no un abogado cualquiera, sino un abogado que sepa de inmigración, que son leyes federales, no son leyes locales, para poder decirle si usted puede y esto es porque por cómo es que usted va a poder hacerlo o no, no lo haga, no empiece a hacer nada. Ahora, la persona que le dice no, no lo haga y no le vamos a cobrar por decírselo, usted debe creerle porque ¿por qué le van a decir una cosa por otra? Pero si usted le dicen, sí, sí, cómo no, pues empezamos con esto y después, bueno, con el tiempo no se preocupe, después se cambian las leyes y ya después usted va a poder. No, esa contestación no me cae bien. ¿Por qué? Porque le está diciendo que hay algo ahí que pudiese ser usado contra usted. Incluso, Y no está diciendo abiertamente, explicándole por qué usted no debe hacer nada. Entonces, incluso bueno, abogada, sí, hay dime. gente que se siente, pues no sé, protegida y no se da cuenta que está en riesgo, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, residencia permanente y que después me hago ciudadano, pero que tienen DUIs o que tienen arrestos por droga, por marihuana, por ejemplo. No tienen ni siquiera que ser por narcotráfico, sino por posesión de marihuana, e incluso por un caso de violencia doméstica. Señoras y señores, háganme caso, tienen que buscar una evaluación de su caso con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, porque esas cositas podrían complicarse, podría complicar el caso, ¿no, abogada? Esas son las cosas que complican los casos. Cuando comenzamos la evaluación del caso, lo primero es poder saber cómo uno entró, ¿no? Si uno entró bien, si entró mal, si cuántas veces entraron ilegalmente, todo lo demás. Pero si ya pasamos de ahí y oímos de que sí que la persona puede comenzar un caso porque no tiene nada de eso de la entrada que le va a molestar. Entonces vamos a estas otras preguntas como las que me acabas de decir, ¿no? Bueno, a ver, explíquenme si han tenido algún caso donde usted ha tenido que ir a ver a un juez, si lo han arrestado, cuántas veces, por qué, dónde, porque cualquier cosita de esa, después ya aunque uno crea que uno puede hacer las cosas porque uno vino, vamos a poner vino por alguien lo mandó a pedir y usted vino con una visa y resulta que ese pudiese ser un muy buen caso si usted entró con visa, pero después resulta que nos cuenta que tuvieron un problema donde lo acusaron de robar en una tienda o violencia doméstica o tuvo algo así, ¿no? Entonces ya eso que empezó bien, le decimos no lo toque, no lo mande, no se puede hacer porque esas cosas van a cancelar lo que usted hubiera podido hacer si no tuviera estas otras cosas en sus antecedentes penales.
porque hay muchas personas que oyen cosas, pero no saben exactamente qué es, porque dicen, no, porque fulanito tenía este problema con la ley y él pudo. Y pues, ¿por qué no yo? Bueno, porque fulanito si lo hizo una vez y es uno de los tipos de problemas que ellos le dan una oportunidad, entonces fulanito pudo hacerlo. Pero no es lo mismo que usted me está contando, porque usted me está diciendo que lo hizo, que tiene problemas más de una vez ha sido arrestado, más de una vez ha tenido un problema con inmigración, perdón, con la policía. Todas esas cosas, los detalles que parecen no ser tan importantes, se hacen muy importantes, pero tenemos que comenzar la conversación desde el principio. ¿Cómo llegó? ¿Cuántas veces tuvo que hacer para poder entrar? ¿O no tuvo que hacer eso, sino que vino con visa? ¿A qué bueno? Pues si vino con visa, ¿cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Ha tenido algún problema con la ley? Ah, sí, pues yo tuve una señora una vez que me dicen, ah, bueno, sí, el problema que tuve fue que yo mandé a matar a mi esposo. Y ella está queriendo sacar una residencia, una residencia permanente. Y entonces cuando le hago más preguntas sobre se supone que ella dice que trató de mandar a matar al esposo, resulta que la cogieron, ella fue acusada de tratar de mandar a matar al esposo. Entonces, ¿cómo esa persona cree que va a poder llegar a una residencia permanente? Pero ella estaba muy convencida de que le habían dicho que sí podía, porque ella ya había hecho lo que le habían dicho que tenía que hacer. Entonces, pareciera como que a veces digo yo mismo, no me va a creer si yo hago estos cuentos, pero así es. Y entonces lo que necesitamos es la verdad, necesitamos una conversación con la persona que nos haga el cuento de verdad de sus antecedentes penales, de cosas que pudieran haber pasado, que parecieron que de alguna manera se resolvieron, pero que usted no ha podido llegar a la residencia o no ha llegado a la ciudadanía. Hay personas que son residentes que entonces hacen sus papeles para la ciudadanía y no entienden por qué, como que se les está demorando demasiado. A veces las demoras son nada más demoras porque no tienen suficiente gente para tratar las cosas, pero otras son porque le están investigando. Y entonces hay que ver qué sale del sistema para poder determinar si es que de verdad es algo que va a ser usado contra uno. Pero la persona usualmente, Vicente, ellos saben lo que le ha pasado en la vida y entonces lo que nosotros hacemos es hacer preguntas que sabemos que si la pregunta que le hacemos nos las contestan de una manera donde se puede hacer algo, se lo vamos a decir. Aun cuando parezca algo que fue difícil o fue algo que ustedes creen que no, que le va a quitar la posibilidad de hacer algo. Pero hay muchas personas que pueden hacerlo, pero tienen miedo ni siquiera de venir a conversarlo. Y entonces no saben si de verdad pueden o no pueden. Y entonces también tenemos muchos casos de estos que ahora se ven, que los hijos tratando de ayudar a sus padres, pues hacen cosas por computadora que no deben hacer, porque si no pueden llenar los requisitos, aunque lo hagan por computadora, aunque tengan un hijo americano, aunque tengan $1 millón en el banco, únicamente que conozcan a Trump y se lo quieran dar a él directamente, no van a poder hacer nada. Al contrario, van a usarlos como aquellos de que los vamos a llevar y vean, ustedes estamos sacando a la gente mala del país. Pero yo sé que hay mucho miedo y ese miedo es lo que hace que las personas pues ni siquiera quieran comenzar a oír si se puede o no se puede. Y eso es lo que me preocupa. Pues le vamos a pedir a la gente para que escuchen claramente cuál es su situación, que hagan una cita para la evaluación de sus casos. A esa gente que ya tiene la evaluación, a esa gente que ya abrió el caso, que no sé si la palabra correcta es se apresuren, pero que no dejen pasar más tiempo para que resuelvan esta situación con la abogada Lourdes Monteagudo y con Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México. El número a marcar desde cualquier parte de Estados Unidos es el 773-847-6465, 773-847-6465 y desde México agréguele al principio para marcar el 001 o el +1. 773-847-6465. Abogada, ¿con qué quiere cerrar?
Bueno, yo creo que tenemos que cerrar también hablando de que, aunque parezca que no, y aunque hemos sufrido bastante en estos últimos meses con el presidente Trump, él ha tenido que cambiar un poco las cosas porque tuvo que sacar de ahí de la administración a todos aquellos que hicieron las barbaridades al principio, cuando mandaron gente a las ciudades, cuando arrestaron gente que no deberían arrestar, cuando mataron a 2 ciudadanos americanos, querían, se supone, porque eran inmigrantes. El mismo sistema ha tenido que empezar a moverse en contra de las cosas que se hicieron al principio, porque se le está yendo de las manos al presidente y la gente se está dando cuenta que el señor no debe ser el presidente y que va a haber una elección pronto y que cuando haya la elección puede que ya él no salga o que antes de la elección algo suceda donde el Congreso americano lo pueda remover, lo pueda quitar por el hecho de que ha hecho tantas barbaridades. Pero eso, usted como persona, yo como persona, Vicente como persona, no podemos hacerlo nosotros. Lo único que podemos es mantener lo que sabemos que tenemos y movernos a hacer las cosas que podemos con lo que tenemos. Todas esas otras cosas hacen que estemos preocupados, que tengamos miedo. Y eso es lo que más quería el presidente Trump, es que nos dé miedo y no hagamos nada, porque entonces a fin de cuentas él gana. Por lo Claro. tanto, nosotros al contrario queremos que vengan para que ustedes sepan de nosotros si pueden o no pueden. Si no lo quieren hacer porque en ese momento pues no quieren, pero ya saben por lo menos si pueden o no pueden. Y nosotros, si viéramos que lo que está pasando es contraproducente, que aunque las personas pueden, después de que comiencen el caso, no se les da o lo hacen algo, nosotros mismos se lo diríamos, pero no ha sido así. Hasta ahora, todos los casos que siempre hubieran podido pasar por el sistema han pasado y han llegado a su fin y le han dado residencias o le han dado las residencias de personas afuera para que entren, es decir, personas que ellos pidieron sobre todo de México, porque había gente que han pedido gente que para venir acá a los Estados Unidos de México. Todas esas cosas se han hecho. No ha habido nada que uno diga, lo están haciendo mal o lo están haciendo en contra de la gente. No. Lo mismo los ciudadanos, ir de la residencia a la ciudadanía. Hay menos gente pidiendo la ciudadanía porque tienen miedo, pero es el momento de hacerlo si de verdad uno puede llegar a la ciudadanía, porque tienen que seguir Claro. las leyes y lo han hecho, que ahí es lo más importante, porque ellos han roto muchas cosas, han hecho muchas cosas mal, pero en el sistema de inmigración, para aquellos que tienen que procesarse, lo han hecho y lo han hecho siguiendo las pautas que siempre han habido. Y por lo tanto, para mí es un momento muy bueno para las personas que pueden y muy malo para las personas que se queden por miedo sin hacer nada, porque no sabemos lo que venga después. Y ustedes en este momento pudiesen hacer algo y ya estarían moviendo el tiempo, porque lo que sí siempre se demora, ¿no? De una cosa a otra. Pero, pero bueno, por Muy eso bien. quería hablar más de eso, porque me da pena ver a personas con tanto miedo. Pues creo que ha quedado claro lo importante que es que tomen cartas en el asunto las personas que nos están viendo y escuchando. Por lo pronto, le mando un abrazote. Usted sabe que se le quiere mucho. Oye, ¿a poco no se emociona cuando oye a la presidenta? Los mexicanos deberíamos de sentirnos orgullosos de ayudar a Cuba, al pueblo de Cuba. Me siento muy orgulloso Y de los que, cubanos le dan muchas gracias a México por ayudar a Cuba. Por lo menos esta cubana así lo siente. uy, me va a hacer llorar, abogada. La abogada Lourdes, por culpa de la abogada, no sé si ya lo comenté, conocí La Habana algún día. Y ya los regresos fueron por amor de mi parte, pero por culpa de la abogada me senté por primera vez en frente al malecón a fumarme un puro, a escribir mis poemas y eso siempre se lo voy a agradecer hasta la tumba, querida Ay, pues Lourdes Monteagudo, porque muchas de una manera compartes lo tuyo, que ya es mío. Mi querida abogada, te mando un abrazote y espero que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando llamen y se acerquen, que urge la situación. Te mando un abrazo, abogada.
Igualmente, igualmente. Y sí, a todos los que necesiten a conversar para ver si pueden o no pueden, llámenos. No podemos conversar con todos el mismo día, pero sí estamos dando siempre los momentos donde podemos comunicarnos y tener esa conversación tan importante antes de que vayan a gastar un centavo o que alguien les diga una cosa y después les salga, como dicen los cubanos, el tiro por la culata. No sé si así se dice en México. Sí, claro que así se dice también en México. Bueno, te mando un Ok. abrazote, abogada. Salúdanos, por favor, a Nayacín. Sí, cómo no. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye La bye. abogada Lourdes Monteagudo y Ana Yacín Vázquez, ayudándole en este número que ve en pantalla con la evaluación de su caso sin costo. Ana Yacín Vázquez, presidenta de Asociados de México, la abogada Lourdes Monteagudo, experta en asuntos migratorios. Aquí está el número, ahí, para que marque. Bueno, estamos a punto de despedirnos. Recuerde que de aquí nos vamos a apoyar a Toño, a su canal con Toño Ruiz. Amor con amor se paga, con los amigos también lo mismo para que ayudemos a hacer crecer sus esfuerzos. Después nos vamos a apoyar al maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos a las 5 de la tarde, la charla cruzada del querido Paco Cruz.